Buen día, señores padre familia. Bienvenidos, queridos niños. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de Historia del Perú. El tema es los primeros pobladores al Perú. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores que llegaron a nuestro país? Mire, hace miles de años, más de 10.000, más un tiempo pero muy remoto, llegaron a nuestro país hombres caminando, hombres que venían en grupo, ¿no? ¿De dónde llegaron ellos? Llegaron de Asia, atravesaron el estrecho de Bering, llegaron a América del Norte y posteriormente ingresaron a América del Sur, y llegando así a nuestro Perú, o sea, a tierras peruanas. Pero estos señores, estos hombres que llegaron de tierras lejanas, venían en forma de grupos, buscando alimentos, buscando dónde quedarse a vivir. Eran personas nómadas que iban de un lugar a otro, donde encontraban alimento, donde podían supervivir, se establecían. Entonces, estos hombres vivían en cuevas. Cuando ellos primero llegaron, no tenían nada, ¿no? Caminaban, buscaban plantas, buscaban semillas para poder alimentarse. Incluso su ropa que ellos se cubrían con, por ejemplo, cazaban animales, mataban al animal. En esa época habían unos animales gigantes y ellos los cazaban, entonces la piel les servía también como vestido. Entonces eran hombres que caminaban, buscaban de un lugar a otro. Por eso se llama animales, hombres nómadas. Pero después, poco a poco, ya fueron conociendo lo que es la agricultura y la ganadería. Empezaron a cultivar plantas, cultivaban, por ejemplo, el maíz, la papa, criaban animales como la llama, la alpaca, y pescaban también. Y se convirtieron en sedentarios, ¿no? O sea, primero caminaban como no tenían un lugar fijo donde quedarse, pero ya hubo un momento donde encontraron cómo sobrevivir, entonces ya ellos se establecían en ese lugar, hacían sus aldeas a base de piedras o a base de troncos, cubrían sus casas. Empezaron a confeccionar sus propias herramientas, ¿no? Por ejemplo, agarraban una piedra, la tallaban, la hacían en forma triangular o en punta, y eso les servía para cazar animales gigantes que en esa época existían. Pero a medida que ha pasado el tiempo, ya esos animales se han ido extinguiendo poco a poco, hasta que algunos ya han desaparecido, ¿no? Entonces ellos caminaban, de nómadas que eran, se pasaron a ser sedentarios. ¿Por qué? Porque ya empezaron a conocer, a cultivar, a criar animales, pescaban, ya no vivían en cuevas, sino empezaban a hacer aldeas, sus casas construían de piedras gigantes, ellos mismos lo tallaban. Entonces estos hombres ya poco a poco se fueron, como dice, culturizándose, ¿no? Al principio, como no veían nada, no conocían nada, agarraban, caminaban de un lugar para otro. Entonces, así llegaron los primeros hombres a nuestro país. Ahora, según algunos científicos, han descubierto restos en diferentes lugares de nuestro Perú. Estos arqueólogos, antropólogos hicieron grandes estudios y descubrieron, y incluso le pusieron un nombre a estos restos que encontraron en diferentes ciudades de nuestro país.
vamos a ir viendo poco a poco quién lo descubrió y en qué lugar se encontraron esos hombres, o sea, esos restos de esos hombres. Por ejemplo, ellos incluso hacían fosas grandes y ahí enterraban a sus muertos. Ellos no eran hombres que iban a vivir hasta nuestros días, ¿no? Tenían su periodo de vida. Luego de una determinada edad también se morían. Pero entre ellos mismos se atendían, se cubrían, se ayudaban. Bien, a ver, vamos a ver los primeros hombres que llegaron supuestamente que llegaron a nuestro país. ¿Y quién los descubrió? Por ejemplo, tenemos el hombre de Guitarrero. Su descubridor fue Tomás Lynch. ¿Dónde encontraron los restos de estos señores? En el departamento de Ancash. Otros siguieron investigando, así como ya vieron, ¿no?, que había restos en algunos lugares. Estos hombres, estos antropólogos, siguieron investigando y encontraron el hombre de Piquimachay. ¿Qué quiere decir Piquimachay? Que ellos mismos le colocaban esos nombres. Fue descubierto por Richard Max Neves. ¿Y dónde ubicaron a estos hombres? En Ayacucho, en la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho. Luego encontraron el hombre de Chivateros. ¿Quién encontró esos restos? Fue el descubridor Edward Lanning. ¿Y dónde lo encontró? En las riberas del río Chillón. Esto está en el departamento de Lima. Luego, el hombre de Toquepala. El hombre de Toquepala fue encontrado por dos investigadores, Miomir Bajovich y Emilio González. ¿Dónde los encontraron? ¿Dónde encontraron sus restos? En Tacna y Moquegua. Entonces, miren cómo van descubriendo poco a poco los diversos restos de estos primeros hombres que llegaron a nuestro país. Luego tenemos el hombre de Lauricocha. Fue descubierto por Augusto Carditz y se ubicó en la provincia de 2 de Mayo, en el departamento de Huánuco. Luego encontraron restos del hombre de Paiján. Fue descubierto por ¿quién? ¿Quién fue su descubridor? Claudio Chauchat. ¿Y dónde encontraron a estos hombres? Estos restos de estos hombres en el valle de Chicama, en el departamento de La Libertad. Entonces, por el estudio de estos grandes hombres, estos antropólogos que hicieron, podemos encontrar 6 tipos de hombres. Más adelante vamos a ver que incluso acá en nuestro departamento, acá en Lima y al sur de Lima, también han encontrado restos de estos hombres. Entonces, estamos empezando primero a conocer el hombre de Guitarrero. Y me dirán, Miss, ¿pero por qué tiene ese nombre? Porque ellos mismos, los que descubrieron, le ponían ese nombre, ¿no? No es que ellos decían, o había algo ahí que decía hombre guitarrero, no. Ellos mismos, según como iban descubriendo y según el lugar donde los encontraban, ellos le colocaban esos nombres. Tenemos el hombre de Guitarrero, el hombre de Chivateros, el hombre de Toquepala, el hombre de Lauricocha y el hombre de Paiján. Bien, hijitos, entonces, en conclusión, los primeros hombres que llegaron a nuestro país, ¿de dónde llegaron? Vinieron del continente asiático. Cruzaron el estrecho de Bering, llegando hasta América del Norte. Y de ahí siguieron deambulando, como dice, siguieron caminando, viendo y llegaron a América del Sur. Y llegaron a nuestras tierras peruanas.
¿Por qué iban de un lugar a otro? Porque buscaban alimentos, buscaban protección. En esa época no existían excesiva agricultura, ganadería, ¿no? A partir ya de ellos, poco a poco se fue dedicándose a esa producción, ¿no? Tanto de plantas, empezaron a criar animales, se dedicaron a la pesca. Entonces, así fueron llegando poco a poco, incluso al principio vivían en cuevas, pero después, y cuando vivían en cuevas y andaban así de grupo en grupo, se les llamó nómadas, porque no tenían un lugar establecido donde vivir. Y luego se volvieron sedentarios. Ya empezaron, como ya encontraron cómo vivir, cómo protegerse y de qué alimentarse, empezaron a construir sus aldeas. Por grupos construían sus aldeas o sus casas, ¿no? ¿Y qué material empleaban si no había en esa época material de construcción? Utilizaban materiales que tenían a la mano, ¿no? De repente grandes rocas, troncos, trataban de ver la mejor manera cómo protegerse. Y ellos también se alimentaban, se vestían, se cubrían con esas hojas grandes de plantas, de repente pieles de animales, etc. Así fue como empieza nuestra historia, como los primeros hombres, los primeros pobladores que llegaron a nuestro país, de dónde llegaron, cómo llegaron y qué hicieron. Ya, en conclusión, tenemos 6 tipos de hombres que fueron descubiertos por diferentes antropólogos y que le pusieron un nombre y vieron en qué lugar, en qué departamento de nuestro país hallaron esos restos. El hombre guitarrero se encontró en Ancash, el hombre piquimachay en Ayacucho, el hombre de Chivateros en Lima, el hombre de Toquepala en Tacna y Moquegua, el hombre de Lauricocha lo encontraron en el departamento de Huánuco, y por último el hombre de Paiján fue encontrado en el departamento de La Libertad. O sea, no se ubicaron en un solo lugar de nuestro Perú, se ubicaron a lo largo de nuestro territorio, desde el norte hasta el sur, ¿no? Algunos se ubicaron en la costa, se ubicaron en la sierra. Entonces fueron así, empezaron a habitar los primeros hombres que llegaron a nuestro país. A ver, vamos a ver si hemos aprendido. Vamos a relacionar cada tipo de hombre y el lugar donde, en qué departamento se ubicaron. El hombre guitarrero, ¿dónde se ubicó? En el departamento de Ancash. Entonces, yo busco dónde está Ancash y uno con el departamento de Ancash. Luego, el hombre de Picamachay, ¿dónde lo encontramos a este hombre? ¿En qué departamento? En el departamento de Ayacucho. Entonces, Piquimachay fue encontrado en el departamento de Ayacucho. Luego tenemos el hombre de Chivateros. ¿Dónde se encontró el hombre de Chivateros? ¿Dónde fueron encontrados los restos de estos hombres? En el departamento de Lima. Entonces Chivateros se ubicó en el departamento de Lima. El hombre de Toquepala se encontró en 2 departamentos de nuestro Perú. ¿Cuáles fueron? Tacna y Moquegua. Entonces el hombre de Toquepala se ubicó en el departamento de Tacna y Moquegua. El hombre de Lauricocha,
¿Dónde lo encontraron? En el departamento de Huánuco. ¿Dónde está Huánuco? Está acá Huánuco. Por último, el hombre de Paiján se fue ubicado, ¿dónde? En el departamento de La Libertad. Ya, entonces ustedes van a repasar esto, donde ubicamos a los primeros hombres que llegaron a nuestro país. Bien, hijitos, entonces, ¿cómo eran los primeros hombres que llegaron a nuestro país? Fueron nómadas. ¿Por qué se dice nómadas? Porque llegaban caminando de grupo en grupo, buscando ¿qué? Buscando alimento, buscando dónde vivir, cómo poder sobrevivir, ¿no? Luego de que ya llegaron a un determinado lugar, como ustedes ven ahí, los diferentes departamentos, ¿qué hicieron? Se transformaron en ¿qué? Sedentarios, o sea, se quedaron en un solo lugar y como ya tenían de dónde comer, se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Incluso los que estaban en la región de la costa se dedicaban a la pesca. ¿Por qué? Porque tenían el mar cerca y podían pescar peces. ¿Para qué? Para poder alimentarse. ¿De dónde vinieron los primeros hombres que llegaron a nuestro país? Del continente asiático. Bien, hijitos, la tarea que les estoy enviando, por favor, toda esta tarea lo van a transcribir en el cuaderno de Historia del Perú, el cuaderno celeste, y desarrollan la tarea. La tarea que les estoy enviando me van a desarrollar como se les pide en la hoja de práctica, ¿ya? Eso sería todo. Ya nos estaremos viendo la próxima clase. Cuídense, hijitos. Nos vemos. Quédense en casita, no salgan. Chao.